Hola a todos, bienvenidos a este webinar en el que hablaremos de la normativa de la UCAM sobre la propiedad industrial y intelectual. Esta normativa está enmarcada en la estrategia de la UCAM para fomentar el emprendimiento basado en el conocimiento y la relación con el mundo empresarial. Y todo ello lo tenemos enmarcado dentro del proyecto de la creación de la incubadora de alta tecnología que estamos llevando a cabo con fondos europeos captados a través de INCIDE. Queremos que nuestros investigadores tengáis esa iniciativa, ese empuje y esas ganas de poder proteger los resultados que obtenemos de nuestras investigaciones y que finalmente pues, se puedan llegar a plasmar en la creación de empresas de base tecnológica, de spin-off derivadas de la universidad y, en definitiva, que hagamos que el conocimiento finalmente llegue y se plasme en un beneficio para la sociedad y, por qué no, en la creación de puestos de trabajo. Quiero agradecer a todo el personal de la OTRI, de la UCAM, dirigido magníficamente por Luis Tejada, la labor que están llevando a cabo. Gracias, Elena, gracias, Jus, por vuestra labor, vuestra ayuda impagable, incalculable y todo lo que ponéis a disposición de todos los investigadores de la universidad. Gracias, como no, también a Amparo de Mío Patentes por participar en este seminario, por asesorarnos cada vez que lo necesitamos y por toda la ayuda que nos presta, que no es poca. Y también, por supuesto, quiero dar las gracias a los investigadores, a Horacio, a Luis y a Pedro Emilio por contarnos su experiencia. Podemos decir que ellos son casos de éxito y con los que hemos ido también aprendiendo en el tema de la tramitación de patentes y ellos, bueno, pues ya tienen alguna patente que han conseguido y seguro que cuando ellos nos lo cuenten nos animarán a todos a seguir por este camino. Muchas gracias a todos, como digo, por asistir y continuamos con el seminario. Bueno, vamos a empezar con la primera presentación, que la va a compartir Jus en breve. Vamos a intentar contar de forma muy breve y muy concisa los aspectos principales y fundamentales de la nueva normativa que se aprobó recientemente por el Consejo de Gobierno, la normativa sobre el registro y explotación de los derechos de propiedad industrial e intelectual de la universidad. Como digo, la normativa ya la está comentando Estrella, llevamos tiempo trabajando con ella y gracias ya por fin conseguimos aprobarla en el Consejo de Gobierno pues de hace un mes y medio, después de verano. Yo voy a contar aspectos clave y después Amparo, que después os la presentaré a continuación, dará un poco más de detalle, explicará con un poco más de detalle el procedimiento que acabamos de implantar con esta nueva normativa. Bueno, primero quería marcar algunos de los objetivos que nos planteábamos con el desarrollo de esta normativa y su aprobación. Primero, hemos detectado que en muchas ocasiones no todas las invenciones que se realizan por los investigadores en la universidad finalmente son protegidas. Nos hemos dado cuenta incluso con el tiempo que muchas de ellas se escapan o no se llegan a patentar o incluso a proteger en el registro de propiedad intelectual. También por mala información de los investigadores, ellos a veces realizan actuaciones que después evitan su protección. Por ejemplo, publicar un artículo científico, publicar en un congreso un resultado de investigación. Eso nos ha llevado a esos problemas que nos hemos encontrado que un buen resultado que podíamos patentar o registrar era imposible debido a que ya se había publicado. Y ahora explicarán Amparo un poco más en detalle de ese tipo de actuaciones. Obviamente, todo eso lo que intentamos es incrementar el número de patentes de la universidad. Recientemente, últimamente, estamos bastante activos y estamos incrementando. En el último año hemos patentado, creo que tenemos unas 9 patentes nuevas en los últimos 2 años, que ahora explicaremos que es un poco costoso, un proceso largo y tedioso. Por otra parte, el Consejo de Gobierno y de la gerencia de la universidad, lo que se pretende con el fomento de estas patentes es mejorar la marca UCAM, posicionarla. Y sobre todo en los rankings internacionales y nacionales, es posicionar a la universidad, puesto que muchas de estas patentes cuentan o son muy reconocidas a nivel para este tipo de ranking. Y otro objetivo que nos planteamos importante era no solamente proteger los resultados que se obtenían
con los proyectos de investigación de la universidad, sino también resultados que se obtienen en TFG, TFM y tesis doctorales, que a veces por la complejidad del proceso y por el coste de esta protección se quedaban sin proteger y perdíamos ahí un gran potencial. Yo voy a contar 5 puntos clave. El primero sería la titularidad de los derechos. Uno de los aspectos importantes que toca esta normativa es la titularidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual entre la universidad. Lo he resumido en 3 puntos básicamente, porque aunque hay pequeñas matices entre propiedad industrial e intelectual, es similar para todos los casos. Lo primero que tenemos que tener claro que en el caso de personal investigador de la universidad, es decir, a todos aquellos que se han contratado con su función de investigación, incluidos los asociados, incluso técnicos de laboratorio orientados a la investigación, todos esos resultados son la propiedad de esos resultados, la titularidad es de la universidad. Bueno, no lo comento aquí, pero obviamente toda la autoría siempre es del autor. Conocimiento del autor. Eso siempre viene establecido en la ley de patentes. Aquí lo que estoy refiriendo es a la titularidad. A la titularidad y quién tiene los derechos de explotación de esos resultados. En cuanto a profesores conferenciantes PAS que no estén contratados específicamente para las tareas de investigación, la titularidad sería de ellos, pero y podría ser de la UCAM si se dan algunos de estos casos que tenéis abajo resumido, lo resumo, en definitiva, sería de ellos a no ser que hubiese un contrato de investigación previo establecido entre las partes o que la invención estuviese bajo el amparo de un contrato de investigación o utilizando infraestructura de la universidad o fondos de investigación de la universidad. En esos casos, esa propiedad también sería de la UCAM, no sería ni del conferenciante ni del PAS contratado en exclusiva para tareas administrativas. Otro aspecto clave, creo, de la normativa, que lo que he dicho al principio nos preocupaba era regular los trabajos académicos, el TFG, el TFM, tesis doctorales, fundamentalmente. Bueno, son los que hay. Lo que he comentado al principio, la autoría siempre pertenece al alumno y, bueno, esto es siempre también, lógicamente, compartida con el director. Es decir, el titular de la propiedad intelectual son fundamentalmente el alumno y el director si ha contribuido de forma demostrada en el trabajo. Una cosa es la autoría y otra es la titularidad. La titularidad y los derechos de explotación lo hemos regulado en la normativa pensando en fomentar en la patentabilidad, que se protejan más los resultados de alumnos. Lo hemos establecido, incluso tenemos previsto incluir una cláusula en la matrícula de los alumnos que serían de la UCAM, pero a cambio facilitaríamos todo el proceso de laborioso y costoso de patente y además los alumnos percibirían un beneficio por la explotación de los resultados en el caso de que la patente fuese licenciada. Es decir, esa distribución de los beneficios y si la patente algún día o el software que se ha registrado se puede o se consigue explotar a una empresa, se vende y recibimos unos royalties, un dinero a cambio de esos derechos de explotación. La universidad y el Consejo de Gobierno acordó que el 30% fueran para los investigadores. Aquí estarían también incluidos los alumnos, es decir, la universidad asume todo el coste de la tramitación y toda la gestión y percibiría un 30% de la invención. El 60% sería para la universidad, pero destinado todo a fondos orientados a la I+D. Ese dinero que se ingrese por licencia de patentes se va a reinvertir en investigación. Y el 10% restante quedaría también a disposición del grupo de investigación que lo podría usar pues, para actividades de I+D, asistencia a congresos, etc. Otro punto importante que remarco o quiero destacar es la obligación de la mención de la universidad. Hasta ahora una recomendación, aparecía en la página web, es decir, toda la propiedad intelectual y de la universidad y propiedad industrial debe aparecer con marca UCAM. Aquí os pongo un ejemplo, como los artículos, siempre tienen que ir firmados como, y esto se estableció también con dirección, tiene que ir como UCAM, Universidad Católica San Antonio de Murcia. Excepcionalmente, de forma abreviada, se puede permitir UCAM, Universidad Católica de Murcia. Ahí abajo teníais 2 ejemplos que no se ven muy bien,
de cómo aquí hay una cátedra que lo hace perfectamente, que no sé si lo veis, pone Cátedra de Neuromología Clínica y Esclerosis Múltiple, UCAM, Universidad Católica San Antonio de Murcia. Aquí tenéis otro ejemplo que no lo hace tan bien, porque lo que hace es traducir el nombre al inglés. Y después tenemos problemas muy grandes cuando nos buscan con publicaciones hechas por la universidad, ese tipo de publicaciones no aparecen o no las detectan en el JCR o en Scopus. Eso sí que es muy importante y a partir de ahora, si antes lo recomendábamos, ahora estaréis obligados a usar este nombre. Y yo lo último que voy a comentar, otro aspecto clave, y ya con esto le doy paso ahora a Amparo, que es la que sabe de este tema más que yo bastante, es comentaros que la normativa tiene lo importante es el procedimiento de tramitación, para que no se nos escapen invenciones ni se nos quede nada sin proteger. En este procedimiento, uno de los aspectos claves que cuento es que todos estamos obligados a comunicar aquí a la OTI, al Vicerrectorado de Investigación, comunicar cualquier resultado de investigación que penséis que es susceptible de ser protegido. Y para eso hay un formulario donde se diga qué puede ser protegido, qué no, cómo se reparte la autoría de esa protección, etcétera, etcétera. Todo esto no voy a entrar en detalles porque será lo que aprovecharemos y Amparo os contará ahora con más detenimiento. Bueno, con esto yo concluyo y presento a mi compañera de mesa, en este caso de mesa virtual, que es Amparo, que es licenciada en Derecho. Es representante autorizada ante oficinas de patentes, pues, tanto la española, la europea como la internacional, es decir, es agente de propiedad industrial e intelectual, obviamente especialista en análisis y gestión de cartera de patentes y, bueno, ha sido ponente en máster y en diversos cursos de formación relacionados con patentes y marcas. Y bueno, tiene una experiencia de más de 18 años, ya como ha comentado Estrella antes, es socia y fundadora de NIO Patentes y es la que nos saca de la mayoría de los entornos que tenemos en temas de propiedad industrial e intelectual. Pues yo me callo y te dejo paso a ti, Amparo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Luis, Estrella, por la oportunidad de poder estar aquí esta tarde con vosotros compartiendo mesa virtual. Ya después de tantos planes, al final conseguimos hacerlo. Yo lo que quería en un primer momento, con Luis y con Estrella, hemos estado trabajando para unificar todo el conocimiento que se está generando en la universidad y que pueda tener una presentación no solamente a nivel curricular para los inventores, sino también para que la universidad esté en buenas posiciones. Como os decía, el objetivo de la normativa y de la jornada es un poco poner en conocimiento la necesidad que hay en que todo el conocimiento de la universidad esté protegido y siempre tenga un mismo parámetro a la hora de la presentación. Dentro de la propiedad industrial e intelectual nos encontramos con distinta legislación y con distintas leyes que tenemos que ir aplicando. En este caso hay muchas más leyes de las que aparecen aquí, pero nos vamos a centrar en la ley de propiedad intelectual y en la ley de patentes, que normalmente son las que más se van a utilizar o vais a tener oportunidad de utilizar a la hora de proteger vuestro conocimiento. Como no sé si sabéis, tanto la de patentes como la de propiedad intelectual son de reciente creación. Una entró en vigor el año pasado, en el 2019, el 1 de marzo, y la ley de patentes, que después de un montón de años fue modificada y entró el 1 de abril del 17. Luego, junto a la legislación importante de tanto de patentes como de propiedad industrial, he incluido a la normativa de la UCAM, ya que también, igual que la ley que marca para los procedimientos, la normativa también tiene que ser de obligado cumplimiento para todos. Entrando en materia, lo primero que me gustaría hacer es que seamos capaces de poder distinguir qué es propiedad industrial y qué es propiedad intelectual. Esto os puede servir para poder vosotros mismos ir ubicando la investigación que estáis haciendo.
Entonces, en la propiedad intelectual siempre hay un elemento básico y fundamental, y es que tenéis que tener claro que tanto las patentes como la propiedad intelectual al inventor os va a dar currículum, ¿vale? Va a ser parte de vuestro currículum. Por eso, igual que crecéis haciendo seminarios y haciendo jornadas y publicaciones, la propiedad industrial e intelectual también forma parte de vuestro currículum. Es importante que tengamos en cuenta a qué materia va a ir a cada derecho. Por eso la propiedad intelectual va a estar destinada a todas aquellas creaciones intelectuales que se concretan sobre todo en obras literarias, artísticas, científicas, todo el conocimiento que emana de vuestra cabeza, pero que no la podemos plasmar en una máquina o que no tiene una aplicación industrial. Por el simple hecho de que vosotros creéis una obra, ya sois autores y por lo tanto eso es vuestro. Como decía Luis, una cosa será la autoría y otra cosa será los derechos económicos y de explotación que de ahí se deriven. La propiedad intelectual va a tener una duración de 70 años en este caso, porque va a ir a nombre de la universidad siempre. Si sois personal UCAM y sois contratados como personal investigador o personal docente, entonces va a ir siempre a nombre de la universidad. Por lo tanto, la obra tendrá una duración de 70 años y nos va a servir para tener una presunción legal de que de lo que se está publicando y de lo que se está nombrando es propiedad del autor y de la universidad con los derechos de explotación. Entrando ya en lo que sería la propiedad industrial, existen dentro de la propiedad industrial distintas figuras jurídicas. Nosotros nos vamos a centrar en estas tres primeras, que seguramente son las que más vais a tener oportunidad de hacer uso, que son tanto las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales. En las patentes os voy a ir explicando un poquito dentro del ámbito de las patentes qué significa y la duración legal que tienen, así como los requisitos que cada figura jurídica requiere. Dentro de las patentes tenemos que tener en cuenta que son invenciones y que son desarrollos que estamos haciendo y dando soluciones prácticas a un problema o a una necesidad técnica. Aquí dentro vamos a encontrar pues, máquinas, vamos a encontrar dispositivos, procedimientos, productos, distintos productos. Las patentes es muy importante tener en cuenta que son de ámbito territorial. Es decir, allá donde presentemos y allá donde sean concedidas es donde nosotros vamos a tener nuestro derecho. El resto de estados que no hayan sido solicitados quedarán libres a disposición de terceros. ¿Qué duración tiene una patente? Una patente va a tener una duración de 20 años. Esos 20 años nos van a dar un monopolio y una exclusividad sobre el producto que hemos protegido, sobre ese procedimiento. ¿Vale? Pero tenemos que ir manteniendo la patente cada año, tiene unos gastos de mantenimiento. Mientras que exista este mantenimiento, la patente va a estar vigente. Pero antes de presentar una patente tenemos que cumplir unos requisitos. Estos requisitos son 3 y los 3 son de obligado cumplimiento. No se puede dar uno, otro o el otro. No, los 3 tienen que ser dados al mismo tiempo. Por eso, en una patente tiene que haber novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Luego, más adelante, os voy a explicar qué significa, porque me gustaría entrar en cada uno de los puntos que he nombrado para que tengáis claro los requisitos. ¿Por qué? Porque, como decía Luis, la novedad es uno de los puntos más importantes que va a tener la patente y que muy fácilmente dentro de la universidad puede quedar roto simplemente con un artículo científico que se ha publicado antes que la solicitud de la patente. Una diferencia, eso entraremos luego y os lo iré explicando porque quiero que os quede bien claro los requisitos para la patente.
Otra de las figuras jurídicas importantes que tenemos que tener en cuenta son los modelos de utilidad. Es también para proteger las inversiones, también para proteger desarrollos tecnológicos cuya novedad y cuya altura inventiva no sea tan alta como la de patentes, ya que las patentes tienen que tener una novedad mundial, en cambio en el modelo de utilidad la novedad tiene que ser relativa, es decir, concentrada al lugar donde estamos solicitando el derecho. Al la patente, el derecho será territorial, allá donde lo solicitemos y se conceda será donde tengamos el derecho. El modelo de utilidad, como os decía, es nacional. ¿Por qué? Porque solamente existen en determinados países, como es España, Portugal e Italia. En Perú también existe el modelo de utilidad, pero, por ejemplo, en Inglaterra, en Polonia, en el resto de países, el modelo de utilidad como tal no existe. Otra diferencia que existe con las patentes son los años de duración. En la patente hemos dicho que eran 20 años, en cambio en los modelos de utilidad la vigencia será de 10 años. Igual que ocurre con la patente, nos sigue otorgando un derecho y un monopolio de exclusividad sobre el producto, el procedimiento o la máquina que estamos intentando registrar. Otra figura jurídica que en la parte de ingeniería puede ser muy interesante y que la vamos a nombrar por lo menos para que la tengáis en cuenta, son los diseños industriales. Los diseños industriales, así como en las patentes y en los modelos de utilidad, nos estamos centrando en esa aplicación industrial, en ese desarrollo, en cómo se hace, cómo se transforma, cómo seguimos que esa patente pueda funcionar, perdón, que esa máquina pueda funcionar. En los diseños industriales, para que lo tengáis claro, se puede proteger y registrar es la forma externa que ven nuestros ojos, es decir, solamente lo externo. En el ratón, por ejemplo, lo que protegeríamos sería lo que estamos viendo, no cómo sirve o cómo se utiliza o para lo que nos vale, sino simplemente lo que sería la forma externa que ven nuestros ojos. Al igual que ocurre con todo lo que es la propiedad industrial, tiene un ámbito territorial y al igual que ocurre con las patentes, que esto no os lo había comentado para comentároslo ahora, las patentes, los modelos de utilidad y los diseños se van a poder extender a nivel internacional. Vamos a tener un plazo de 12 meses desde la presentación y desde la solicitud del derecho en España para poderlo extender a nivel internacional. Esa primera de patente que hemos presentado en España se va a extender durante 12 meses, que nosotros vamos a poder presentarlo en cualquier parte del mundo, pero con un pero, siempre tiene un pero el asunto. Antes de los 12 meses deberá de ser solicitada a nivel internacional para seguir guardando ese derecho de prioridad. Las patentes se va a poder extender o bien como PCT, que es lo que normalmente se le llaman patentes internacionales, como patente europea o bien patente nacional. Tenemos que ir directamente a cada una de las oficinas que nosotros tengamos interés en tener protegido nuestro procedimiento. En el diseño pasa lo mismo. Vamos a poder extender, como el derecho también es territorial, y si lo queremos tener en otros países, lo vamos a tener que extender antes. En el diseño son 6 meses. Antes de los 6 meses habrá que extender a los países donde queremos que esté presente nuestra invención o nuestro diseño en este caso. Con lo cual, vais a poder ver que otra diferencia que existe entre la propiedad industrial y la intelectual es que la propiedad intelectual, lo habéis visto, que es el ámbito es internacional, es decir, nosotros presentamos el derecho y de manera automática a todos los países que forman parte del Convenio de Berna, que es quien lo regula, se extiende ese derecho. Y otra virtud que tiene la propiedad intelectual es que no tiene ningún tipo de publicación, simplemente se solicita y en el momento en el que el titular o el autor necesite hacerlo valer, lo podrá hacer, pero no existe una publicación como puede ocurrir en las patentes,
que su procedimiento, luego lo veremos, tiene una solicitud, una publicación, un examen y una concesión. En esa publicación es cuando se va a dar a conocer al mundo en qué consiste nuestra patente. Por eso es tan importante que el contenido de la patente no sea publicado antes de que sea solicitado el derecho. Luego iremos entrando en cada uno de los requisitos, pero por lo menos para ya ir viéndolo. Existen otros derechos que os los nombramos más que nada para que tengáis conocimiento, como son las variedades vegetales, los semiconductores o el secreto industrial o empresarial, ¿vale? Que es otro tipo de guardar los derechos que tenemos, pero que tiene su propia legislación y no va dentro del ámbito de las patentes. Otro derecho que lo ha nombrado también Luis, que son las marcas, lo que estamos haciendo ahora mismo con esta normativa y con esta voluntad por parte de la universidad de proteger el conocimiento de cada uno de los investigadores que tiene la universidad, es crear marca y hacer y posicionar tanto a la universidad como a los investigadores, porque era lo que os decía, al final las patentes, los derechos de propiedad industrial e intelectual benefician a los inventores porque lo que hacen es tener un currículum de la invención o de la protección que se está generando. Entonces, que lo sepáis que existen las marcas, así como los nombres comerciales, que es el nombre que le estamos dando, por ejemplo, a la máquina o al procedimiento que estamos intentando proteger como patente. Ya vamos a entrar directamente a lo que se trataría la patente en sí. ¿Por qué os hago esta diferenciación entre invención y patente? Porque invención es el desarrollo, es la solución práctica a una necesidad o a un problema que tenemos y que nosotros queremos dar una solución siempre práctica. Y esa invención, para que valga y tenga un valor, tiene que estar protegido mediante patente o bien modelo de utilidad. Si a esta invención no tiene un derecho que le esté protegiendo, nosotros tendremos una invención, pero no tendremos ningún tipo de derecho de explotación ni titularidad sobre él. ¿Por qué? Porque es necesario que exista el inicio, la creación del derecho para que verdaderamente exista un derecho de explotación sobre esa máquina que hemos intentado proteger. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros decimos, he tenido una idea, la idea no la podemos proteger. Lo que nosotros vamos a poder proteger y que luego veréis y que tendréis que mandar a la OTRI es cómo transformamos ese pensamiento, esa idea, cómo se transforma para que pueda llegar a ser de aplicación industrial. Si nosotros no podemos transformarlo, no existirá patente, no existirá un modelo de utilidad. ¿Vale? Eso es muy importante. Entonces, claro, la siguiente pregunta sería, ¿qué puedo yo patentar? ¿A qué? Porque lo que estaba claro ya dentro de lo que estamos hablando es que existen como si dijéramos dos cajas. Por un lado, la propiedad intelectual y por el otro lado, la propiedad industrial. Ya nos centramos en qué se puede patentar, por lo tanto estamos dentro de lo que sería la propiedad industrial. La propia ley de patentes ya nos indica que va a ser objeto de patente. ¿Y qué va a ser patentable? Todos los campos de la tecnología van a ser objeto de patente, incluida materia biológica, ¿vale? Que muchas veces, y sobre todo con la antigua ley dentro de la materia biológica, había más problema. También será patentable aquellos productos y compuestos de materias biológicas siempre que contenga materia y el procedimiento al cual nos estamos refiriendo sería el objeto de patente. Todos estos campos de la tecnología van a poder ser patentables siempre y cuando, ya entramos, sea nuevo, implique una actividad inventiva
y sea susceptible de aplicación industrial. Quedará, por lo tanto, excluido lo que decíamos antes, todo aquello que no tiene una aplicación industrial, como son los métodos matemáticos, como son los descubrimientos, las teorías científicas, y dentro de esta parte que también será protegido como propiedad intelectual serían los programas de software. Dentro de los programas de software es muy importante porque vamos a proteger tanto lo que es el código fuente como lo que son las bases de datos. Esas bases de datos que utilizamos para que se pueda crear el código fuente también podrán ser objeto de protección dentro de la protección de propiedad intelectual. ¡Ay, qué chiquitito sale! Dentro de los requisitos de patentabilidad, que es lo que tenemos que tener en cuenta antes de hacer, cuando estamos ante una investigación, nosotros nos tenemos que ver si realmente lo que estamos haciendo va a ser objeto de patente. ¿Cómo sabemos si lo que nosotros tenemos delante va a poder ser patentable y hasta dónde puede llegar? Vale, pues lo que decíamos, el objeto a patentar tiene que ser nuevo, tiene que tener novedad. Esta novedad, ¿qué quiere decir tener novedad? Quiere decir que no esté comprendido dentro del estado de la técnica. Por lo tanto, ¿qué es estado de la técnica? Pues toda aquella documentación que está disponible al público antes de que nosotros presentemos la patente. Por lo tanto, ¿qué está disponible? Pues puede estar disponible artículos científicos, pueden estar disponibles simplemente una comunicación que hemos hecho en una conferencia o en un seminario. Todas esas comunicaciones que estamos haciendo rompen la novedad de la patente. ¿Por qué? Porque estamos comunicando a un tercero de manera fehaciente, como pueda ser un artículo o una entrevista que nos hagan y nosotros, sin darnos cuenta, expliquemos en qué consiste nuestro procedimiento. Está rompiendo la novedad, está rompiendo uno de los elementos básicos y esenciales que tiene para poder presentar una patente. Por eso es muy importante que tengáis en cuenta que antes de hacer cualquier artículo científico, cualquier comunicación en un seminario, en un congreso, en cualquier sitio que sea relevante que nosotros estamos comunicando a terceros, ante la duda que comuniquéis con la OTRI y le digáis: oye Luis, Elena, tengo esta investigación, quizás es patentable, quiero publicar. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha, a partir de ese momento, desde la oficina se podrá tomar la decisión de hacer una investigación previa y ver qué existe dentro del estado de la técnica para ver si realmente es susceptible de patente o directamente hemos estado utilizando tiempo en una investigación que ya existía o otra persona ya había hecho ese tipo de estudio. Y luego también es importante porque tú puedes decir: quiero hacer la publicación en esta revista científica. Teniendo la fecha, desde el departamento van a poder hacer el trámite necesario para que en el momento que se haga la publicación, la materia que vosotros necesitáis publicitar ya está protegida. ¿Qué se consigue? Se consiguen dos objetivos. Por un lado, que el derecho de la invención queda protegido, esa inversión que está haciendo la universidad en vosotros, investigando, poniendo medios necesarios para que podáis llegar a esa conclusión, quede guardado y protegido para que no sea utilizado por terceros sin autorización de la universidad, que es la titular del derecho. ¿Vale? Entonces, ¿a qué llamamos novedad? A todo lo que existe antes de que yo presente mi patente. Ese conocimiento, yo antes de presentar la patente podré hacer una investigación y comunicar si ya existe o no existe,
Y por el otro lado, cuando hagáis la publicación del artículo científico, ya sabemos que verdaderamente ese artículo va a ser vuestro, ¿vale? Eso sería en cuanto a la novedad. No hay que comunicar nada hasta que desde la OTRI se autorice. Por otro lado, ¿qué es actividad inventiva? Que es otro elemento básico que vamos a tener en cuenta a la hora de decidir si vamos a ir por patente o modelo de utilidad. La actividad inventiva quiere decir que la materia que yo estoy protegiendo mediante patente no tiene que ser obvio para un experto en la materia, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vosotros sois ingenieros industriales, por ejemplo, y estáis intentando conectar un brazo mecánico para coger olivas, pues que esa conexión que nosotros estamos haciendo en ese brazo magnético no es obvio, tiene que tener más conocimiento que yo, que soy técnico, hubiera sido básico si me hubiera puesto a estudiar esa materia, ¿vale? Esa es la actividad inventiva. No tiene que ser algo obvio, sino que tiene que tener detrás un conocimiento. Y luego tiene que tener una aplicación industrial, que es que sirva para cualquier tipo de industria. No quiere decir cada materia va destinada a una industria, pues eso que estamos intentando proteger como patente, que sea útil para la aplicación industrial. Donde más problema vamos a tener a la hora de tramitar una patente siempre es en la novedad y en la actividad inventiva. ¿Por qué es importante que todo? Porque, bueno, primero porque es requisito para que haya patente la inclusión de los tres requisitos que hemos dicho, y luego porque la tramitación de la patente, que era lo que os estaba diciendo antes, el examinador va a valorarlo y va a clasificar nuestra patente dependiendo de la altura inventiva, de la novedad y de la aplicación industrial. Hay una clasificación internacional que es para todas las partes del mundo igual, con una A, una X y una Y. Dependiendo de la altura inventiva, de la novedad y de la aplicación industrial, nuestra patente nos la van a clasificar. ¿Por qué también es importante que la novedad no sea rota? Porque en este examen que hace la oficina, como si dijéramos, evaluándonos y dándonos nota a nuestra patente, nos van a ir nombrando. Cuanto más importante sea nuestra patente, cuanto más novedad y cuanta más actividad inventiva estemos intentando proteger, mejor va a venir nuestra patente en cuanto a qué, a estos tres requisitos que hemos dicho, en cuanto a novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Cuando llega el momento del examen, siempre vamos a poder entrar, o sea, hay otra parte, el examinador indica cuál es su opinión sobre nuestra patente y se abre un plazo para que nosotros, titulares, podamos rebatir las indicaciones que el examinador está dando sobre nuestro derecho. ¿Por qué? Como os estáis dando cuenta, os estamos dando mucha importancia a lo que es la novedad y en lo que, aquí os lo dejamos también, en cuanto a lo que no debemos de hacer antes de que la propia OTRI nos dé autorización para acudir a un seminario, a una conferencia o a un artículo científico. ¿Por qué es importante la coordinación entre los investigadores y la OTRI? Porque el procedimiento de una patente es largo y complejo. Es decir, desde que nosotros presentamos una patente hasta que está siendo concedida, han pasado 24 meses, por lo menos. ¿Qué ocurre? Que durante ese espacio de tiempo nosotros no podemos hacer uso de la patente o del procedimiento. No. Tenéis que tener en cuenta que desde el momento de la solicitud de la patente, desde ese día, ese minuto y ese segundo, nosotros ya tenemos un derecho de prioridad. Y esa novedad que tanto hemos estado hablando
ya no queda rota. Vosotros a partir de ese momento vais a poder hacer artículos científicos, vais a poder ir a seminarios, vais a poder ir a conferencias, comunicar y transmitir todo el contenido de la patente. Es más, es recomendable que lo hagáis. ¿Por qué? Porque como estáis viendo, la patente al final es un bien inmueble, es un bien que nosotros vamos a poder licenciar, vamos a poder explotar y a cambio de esa explotación se van a recibir unos royalties. Porque es bueno que se trabaje y se tenga desde el primer momento un trabajo de ofrecimiento a la empresa, por ejemplo, para que ellos puedan explotar esa patente, porque cuanto antes empiece ese trabajo de aplicación industrial y de aplicación del derecho, podremos plantearnos si verdaderamente la patente va a ser susceptible de elevarse a nivel internacional y poder pagar unos costes que tiene altos la patente internacional. Vosotros podéis estar tranquilos de que a partir de esa fecha de solicitud existe una tutela que se llama tutela de novedad, que es un periodo entre que la oficina recibe la documentación y que va a mantener secreta hasta el momento de su publicación. ¿Por qué? Porque a partir de la publicación de la patente en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial, la patente ya tiene acceso a ella cualquier tercero. Por ejemplo, investigadores de otras universidades van a poder comenzar su investigación a partir del punto en el que vosotros habéis dejado vuestra investigación. Por lo tanto, las patentes no solamente son fuente de monopolio porque vamos a tener un producto que vamos a poder explotar a nivel internacional o a nivel nacional y vamos a poder obtener unos royalties, sino que la patente nos va a ofrecer mucha información y nos va a ofrecer la capacidad de, antes de empezar una investigación, ser cuál ha sido el punto en el que se ha quedado esa investigación que nosotros queremos abrir. ¿Qué ocurre? Que nos va a permitir no ser redundantes y invertir dinero en algo que ya estaba protegido y que por lo tanto hemos pasado un determinado tiempo, que normalmente es largo, para que quede en cero. Es decir, no podemos proteger nada porque ya existía antes. Por lo tanto, las patentes las tenéis que ver también, como hemos dicho, por un lado, porque nos sirve como currículum, porque nos sirve como un derecho exclusivo y un monopolio que nos va a poder permitir rentabilizar la inversión que está haciendo la universidad y retornar una economía a la universidad, sino también porque es una fuente de información importantísima, porque lo que os digo, la patente publica la investigación que nosotros, las reivindicaciones que nosotros hemos solicitado, con lo cual en todo momento vosotros vais a ser conscientes, si hacemos una buena gestión del conocimiento que existe en las patentes, para poder empezar vuestra investigación o para poder empezar el trabajo de fin de grado, por ejemplo, de fin de máster que estéis haciendo, para que vuestra investigación no sea redundante y quede vacía. Es importante en lo que os estoy diciendo ahora mismo, porque dependiendo de dónde venga el resultado y de quién esté haciendo esa investigación, la patente será propiedad de la universidad o propiedad del propio investigador, que era lo que os estaba diciendo Luis, y que es lo importante es saber que cuando un investigador, un personal docente que está contratado en la universidad para dar clase, para investigar, para aportar a la universidad, va a ser siempre titularidad de la universidad. ¿Por qué? Porque está utilizando material y recursos que pertenecen a la universidad.
¿Qué ocurre? Que un personal no docente, un personal no PDI o lo que se llama también PAS, personal de administración y servicio, no puede tener patente. Sí, pero en estos casos, antes de comenzar una investigación, como no es objeto del contrato para lo que él ha sido contratado, deberá de hablar con la universidad para poder proteger como patente que sea de la universidad y que por lo tanto sea la universidad quien invierta en esa investigación. O sea, que todo al final se puede ir regulando y organizando para que tanto la universidad como los investigadores o personas que no eran investigadoras pero quieren empezar puedan regularse. Eso es lo que decíamos. Perdona, Sí. es que nos vamos quedando sin tiempo. Lo siento, Sí. Avanza Perdón, un poco perdón. el proceso. No, es que, claro, Sí, son ya vamos a llegar un poquito a lo que sería el proceso y así, a ver, aquí, el procedimiento de la tramitación de la patente. Cuando vosotros tenéis claro que hay una investigación que es susceptible de protección o porque queréis comunicar por un artículo científico, por ejemplo, tenéis que hacer un formulario y enviarlo a la OTRI. Dentro de este formulario tenéis que enviar documentación que sea susceptible de poder valorar. Aquí, mirad, vais a ver cómo todos los datos, no sé si lo podréis ver, pero eso estará disponible, vais a ver cómo este formulario va a abarcar todos los puntos que estábamos diciendo que son importantes a la hora de valorar la materia que estamos diciendo que queremos proteger como patente. Por ejemplo, cuando vosotros mandéis la documentación a la OTRI os tiene que contestar y vosotros vais a enviar por escrito tanto el formulario como la intención de proteger como patente o como modelo de utilidad o la figura jurídica que os aplico, propiedad intelectual. Eso ya se clasificaría. Y luego la OTRI os tendrá que contestar también por escrito diciendo su viabilidad. Indicaremos si es patente laboral o no es laboral, quién es el responsable de la investigación y tener en cuenta que siempre tiene que haber un título provisional para la invención, para poderla, como nos va a dar ya intuición de lo que estamos intentando proteger, a qué materia se refiere. Es importante, aparecerá tanto el titular, o sea, en los investigadores de lo que se pretende proteger, como el director de la facultad. Aparecerán los nombres y autores, que esto es normal, los investigadores y en el punto que se encuentra vuestra investigación y si antes de comenzar el trámite ante la OTRI, si existe posibilidad de licencia o no de la materia que estamos intentando proteger. Os dais cuenta de la necesidad de la publicación de la invención. No debe de haber sido publicado nunca. En caso de que haya sido publicado, deberéis de comunicárselo al departamento para que tengan en cuenta que la materia que se está intentando proteger ya ha sido publicado. Os dais cuenta que antes vos, por ejemplo, podéis intentar hacer acuerdos con otras universidades para investigar con ellos. Esas otras universidades podrán ser cotitulares junto con la UCAM. Pero antes de llegar a presentar la patente de cotitularidad, tendréis que haber firmado unos contratos de confidencialidad en las que estáis intercambiando una información entre universidades y además tendréis que pactar antes de abrir cualquier procedimiento el porcentaje de titularidad que le va a otorgar a cada universidad o a cada empresa. Puede ser el acuerdo tanto con persona jurídica de una empresa o bien con una universidad, con cualquiera de ellas. Entonces, toda esa información deberá de ser comunicada a la OTRI para ver en qué punto se encuentra la investigación avanzada. En cuanto a la información, bueno, luego os lo comentaré que tenéis estos contratos tanto de confidencialidad
como de posibles acuerdos marcos de cotitularidad o de licencia de explotación de la patente deben de ser comunicados a la OTRI, ¿vale? Luego, información de la invención. Vosotros tendríais que hacer para poder valorar si realmente lo que estáis intentando proteger es susceptible de patente o no, una pequeña memoria en la que expliquéis en qué consiste, de qué manera se desarrolla, vais a poder un ejemplo, dibujos de cómo funciona el dispositivo. Por otro lado, si habéis hecho una pequeña investigación, hay que indicarlo. ¿Por qué? Porque toda esa documentación pertenece al estado del arte y va a servir para ver en qué punto se encuentra lo que se pretende registrar, si ya es conocido o no es conocido. ¿Qué aplicaciones va a tener la invención? Es decir, ¿para qué va a servir? Pues, ¿a qué industria va a ir dirigida y dónde puede ser aplicado? Sí, es importante también tener en cuenta en qué punto de desarrollo tenéis, por ejemplo, la máquina que estáis desarrollando. Pues es inicial, estáis ya casi llegando a un prototipo, ¿en qué punto se encuentra? Porque dependiendo del punto en el que se encuentre, va a ser más fácil luego a la hora de poder licenciar la patente. Y lo que os decía, la patente va a poder ser licenciada y por lo tanto esta licencia que supone una explotación. La explotación supone unos beneficios que, como decía Luis, vosotros vais a poder tener derecho también y unos royalties y hay que indicar qué tipo de licencia vais a tener, o sea, qué tipo de acuerdo estáis llegando en la licencia, ya que la licencia, que es la explotación, va a poder ser en exclusiva, no exclusiva, durante qué plazo de tiempo y de qué manera estáis intentando la explotación. Todo este formulario desde el principio tendrá que ser firmado por cada uno de los investigadores que van a participar dentro del procedimiento y en cada uno se indicará incluso el tanto por ciento de participación, pudiendo ser a lo mejor uno que tiene muy poca participación tiene un 10% y el que lleva más la voz cantante pues tiene más grado de participación. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo es susceptible de regular. Tanto, igual que ocurre con la titularidad de la patente, en el que podéis ser cotitulares con otras universidades, en los investigadores puede ocurrir igual, que cada uno tiene su grado de participación y por lo tanto su tanto por ciento en el grado de participación como inventor. Este formulario, como os decía, deberá de ser comunicado a la OTRI y una vez valorado os informará sobre si es viable o no es viable la materia que estáis intentando proteger. Esto sería enviado al departamento y desde el departamento os comunicarán cuándo comienza la tramitación y los siguientes pasos para que haya patente. Una vez que todo este trabajo haya sido estudiado y si es viable presentado ante la oficina correspondiente como patente, a partir de ahí vuestro derecho ya podéis comunicarlo, ya podéis hacer los artículos que estiméis y las publicaciones necesarias. Yo creo que con esto la pincelada es breve, pero por lo menos espero que los puntos más importantes queden claros. Sé que es muy complejo contar esto en el poco tiempo que te hemos dado. Tener en cuenta que la idea era de daros unas pinceladas, unos conocimientos básicos sobre la nueva normativa y obviamente no podemos profundizar, que no era nuestra intención también porque no queríamos extendernos mucho en esta primera webinar. Si después lo necesitaríamos, pues ya cuando pongamos el procedimiento en marcha, seguramente surgirán más dudas y seguiremos. De todas formas, estamos a vuestra disposición, tanto aquí en la OTRI, yo y Elena, o Elena y yo, y Amparo, que nos asesora externamente. Yo lo que necesitéis, espero no haber sido muy tedioso. No, que va, si es que te pedí una misión imposible, Amparo, lo siento. Y siento haberte cortado, pero es que No, que va.
hay que hacer una cosa bastante concisa esto también. Bueno, continúa Elena con los casos de éxito de algunas de las patentes que tenemos. Gracias, Amparo, de nuevo. De Nada, todas formas, Amparo sigue con nosotros por si tenéis alguna duda al final, sí, más sí, lo que concreta. necesitéis. Gracias, hasta luego. Nada. Buenas tardes a todos. Pues para esta segunda parte de las jornadas sobre casos de éxito y experiencias de investigadores de la UCAN, nos van a acompañar los doctores Horacio Pérez, Luis Meseguer y Pedro Alcaraz, en representación de 3 grupos de investigación de la UCAN con experiencia en la protección de innovaciones. En primer lugar, tenemos con nosotros al doctor Horacio Pérez, investigador principal del grupo BioHPC, que hasta la actualidad ha presentado ya con nosotros 2 solicitudes internacionales de patentes sobre el COVID-19, que fue también recientemente licenciada una farmacéutica. Tiene solicitada, junto con otros investigadores de la UCAN, una patente europea e internacional sobre el uso de la imipramina como inhibidor en el tratamiento de algunos cánceres y que también han sido ya licenciadas a una empresa. Y también tiene solicitada y extendida a varios países una patente internacional sobre el virus del Zika, además de encontrarse también ya licenciada. Ahora nos va a dar más detalles sobre cómo ha sido todo este proceso. Puedes comenzar, Horacio. Hola, bueno, pues gracias, Elena, por la presentación. Bueno, como se estaba comentando aquí, vamos un poco justo de tiempo y como comentaba Luis, entonces vamos a tratar de ser un poco concisos aquí. Bueno, pues brevemente, yo quería comentar que en nuestro campo, que se puede definir como aplicación al descubrimiento de fármacos, el tema de la patentabilidad está relativamente claro en el sentido, nosotros descubrimos un compuesto bioactivo que tiene un efecto determinado sobre un sistema biológico, entonces ahí tenemos casi siempre claro de que vamos a por la patente. Pero obviamente, como comentaba Luis, primero lo comentamos con ellos para ver las diferentes posibilidades y el sentido que va a tener. Pero aquí casi siempre vamos a poder seguir adelante en el tema pues, de la patente. Luego también, entonces, todas las patentes que hemos sacado nosotros van un poco en esa línea, tanto compuestos, reposicionamiento de fármacos principalmente, donde lo que se hace es, se coge un fármaco que tiene una aplicación en otro contexto, como ha comentado Elena en el caso de la imipramina, es un fármaco que se utiliza como antidepresivo y entonces se le da una aplicación en el contexto del cáncer colorectal. Ahí más o menos está claro que podemos ir hacia una patente. Bueno, y también otro campo en el que nos movemos es desarrollo de software para intentar establecer su propiedad intelectual, ya sea, no puedo dar más detalles porque es algo que estamos tramitando ahora mismo, pero ahí también hay otra línea en que se puede actuar. Pero como comentaba Amparo antes, a veces no está claro si uno puede ir como patente o como propiedad industrial y es unas cosas que estamos estudiando nosotros ahora mismo. Entonces, bueno, ese es un poco el resumen de a lo que nos dedicamos nosotros. Como ha comentado Amparo, el proceso es complejo, es largo, entonces no voy a repetir todo lo que ha dicho ella, porque dicho está y muy bien dicho. Solo voy a contar pues algunas cosas que me parecen importantes y que nos la ha aportado la experiencia, más la experiencia pues, que el conocimiento. Y que son, por ejemplo, bueno, sí que voy a repetir una cosa. No enviar nada a ningún congreso, a ninguna revista, nada, porque si no luego vamos a tener ese problema. Pienso que es muy importante tenerlo en cuenta. Luego también hay otras cosas que no son tan obvias, pero por ejemplo, tú tienes ese compuesto maravilloso que quieres patentar o que estás en proceso para poder patentarlo y entonces hay un momento en que quieres hablar con una empresa para ver si hay alguna posibilidad de transferencia tecnológica. Ahí pensamos que es muy importante, antes de nada, firmar los acuerdos de confidencialidad necesarios para que no haya ningún problema. No haya ningún problema, porque aunque sea en privado, vas a evitar velar información, pero siempre es mejor hacerlo, para no tener luego problemas. Eso es una cosa importante. Y luego también, bueno, cuando estés hablando con cualquier empresa para ver si le licencias tus patentes,
También una recomendación importante es realizar lo que en inglés se llamaría un background check, es decir, informarte un poco en detalle si es posible con qué empresa estás hablando, qué número de facturación tienen, qué experiencia tienen con patentes, porque luego a veces también pueden pasar cosas. Y bueno, pues principalmente eso. Sobre todo, ánimo cuando veáis un poco la posibilidad de poder realizar una patente. Sin duda alguna, ir a la OTRI, que os van a ayudar muchísimo. Todo el equipo es maravilloso, mucha experiencia y siempre intentarlo, pero no develar nada, ¿eh? He repetido mucho esto, pero es que es importante, porque si no es una pena, porque te puedes quitar unos resultados muy interesantes y toda su patentabilidad. Entonces, bueno, yo simplemente era eso. Animaros a que sigáis siempre adelante. Gracias. Gracias, Horacio, por tu aportación. A continuación, el doctor Luis Meseguer, investigación del Grupo Regeneración y Reparación de Tejidos, que ya ha tramitado 2 invenciones con nosotros. Una patente ya concedida sobre la impresora 3D y un modelo de utilidad también concedido en el que han tratado un procedimiento de obtención de material para la regeneración de material óseo y sobre el que nos va a contar cómo fue para él el proceso de solicitud y tramitación. Gracias, Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, como mi colega Horacio, voy a intentar ser lo más breve posible, lo más conciso, porque creo que es lo mejor. Ya a esta hora ya de la noche, que ya he tenido que encender la luz aquí, pues me va indicando que ya va siendo un poquito tarde. Mira, la patente en realidad de nuestro grupo de regeneración y reparación está centrada en un procedimiento de obtención de un material para regeneración ósea. ¿Eh? ¿Por qué utilizamos esto? ¿O ha sido este el título? Pues principalmente basado por mi formación básica. Yo soy médico, soy especialista en traumatología y vivo la clínica y vivo los problemas que le estoy presentando en las imágenes. Los accidentes de tráfico con las pérdidas de hueso importantes, las grandes destrucciones de hueso, osteosíntesis, placas que fallan, tumoraciones óseas que hay que reparar, o sea, una vez extraído el tumor, evidentemente, y después otro tipo de lesiones que son secundarias a enfermedades que son como efectos adversos de determinados medicamentos que ocasionan este tipo de problemas, ¿no? Nuestra investigación, por tanto, es lo que se llama o está encuadrada en lo que es la investigación translacional. La investigación translacional no es otra cosa sino que detectar el problema del paciente ahí en la cama, lo que es el inicio de la investigación clínica, llevar ese problema, llevarlo al laboratorio, intentar reproducir el problema que tenía nuestro paciente. Esto que hay aquí es una tibia de un conejo, no es un paciente, darle solución o diseñar un material para que luego al final, en base a los resultados, pues poder aplicarlo en el paciente. Entonces, ¿cómo ha empezado esta historia? Pues esta historia de nuestra patente empieza porque nosotros, en nuestro grupo, pues una de las áreas, aparte de la ingeniería de tejidos, es el estudio de los biomateriales. Y entonces hemos estudiado diferentes biomateriales, pero de una forma aislada, y por eso sí los hemos publicado, no el producto final, que es la patente, sino los estudios previos, y en el que hemos visto que este elemento fosfato dicárcico y el disilicato cálcico, pues bueno, tenían una serie de ventajas, pero también tenían una serie de inconvenientes. La idea fue coger y sacar lo positivo que tenía el sulfato cálcico, el fosfato dicárcico y el disilicato cálcico. Anulamos los efectos adversos y esto lo hicimos en base o utilizando diferentes proporciones. Es decir, que el secreto no solamente está en mezclar estos 3 elementos aquí hasta obtener un producto final, sino hay que saber la proporción exacta de cada uno de estos elementos con el fin de nosotros al final poder conseguir
optimizar el producto final con las ventajas que tenía este elemento y este, desechando, digamos, sus efectos adversos o no deseables que vimos en cada una de las publicaciones que realizamos. Los test que te obligan, una vez que la idea, pues bueno, ha sido... Voy a pasar esto es lo que lo ha comentado Amparo, pues una vez que se tiene el producto final, lo que hay que hacer, pues más o menos, ya te digo, lo ha explicado Amparo, hay que hacer o hacemos una revisión exhaustiva bibliográfica, como si fuera para una publicación, para ver si ya hay algo sobre este producto publicado. Si no hay nada publicado, vemos o damos el paso siguiente y nos dirigimos a un registro de ensayos clínicos que tiene su página web, donde están registrados todos los ensayos clínicos del mundo. Y por último, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que también tiene su propia página web. Y aquí están recogidas todas las patentes. Bueno, pues una vez que hemos visto que esto ni está aquí, ni está aquí, ni está aquí, pues decidimos hacer ya los ensayos definitivos del producto este. La fabricación de la mezcla, pues partimos de unas fases en polvo que se mezclan con diferentes sustancias hasta obtener una pasta que se introduce en un molde con el cual tienen estas piezas de estas características y de este tamaño, ¿no? Estas piezas pues se caracterizan y se estudia la composición de cada uno de los elementos por si se hubiera formado una fase intermedia al mezclar dos elementos y hubiera aparecido otro nuevo súper extraño, pues lo detectamos aquí de esta forma. Después, el paso siguiente fue un ensayo del tiempo de fraguado. ¿Por qué el tiempo de fraguado aquí es importante? Porque mira, hay determinados productos que se utilizan en traumatología, pero el tema del fraguado es que es muy lento, es extremadamente lento y aparte produce una reacción exotérmica tan alta que llega a alcanzar los 100 grados. Es decir, que muchas veces en el quirófano no se puede manejar con la mano porque te quemas realmente. Entonces, la forma de ver en un primer tiempo el fraguado es simplemente con un indentador, que sabemos cuál es su superficie, cuál es su peso, vamos haciendo huella hasta que deja de marcar la huella. En ese momento se para el cronómetro y se ve el tiempo de fraguado. La temperatura que alcanza durante el proceso de fraguado, pues simplemente aplicando un termómetro láser, tipo láser, y registrando cada X tiempo, registrando la temperatura. Y vemos que la temperatura no es exotérmica, como ocurriría con el polimetilmetacrilato, que es lo que se utiliza actualmente en clínica, que tendría una curva así ascendente, sino, como veis, poco a poco se va enfriando con el transcurso del tiempo. Otro ensayo importante que hemos hecho sobre este material es la capacidad de absorción de proteínas. Y para esto lo hemos puesto en contacto con un suero bovino fetal simplemente y le hemos hecho una serie de test para ver si el producto pues era capaz de introducirse en algo en el material, porque este es un factor importante a la hora de adhesión de las células. Las células reconocen por su integrinas de la superficie de la membrana, reconocen una serie de proteínas que les facilita su adhesión. Y para nosotros es importante a la hora de la reconstrucción del tejido. Pues siguiendo con la línea de ensayos, pues hicimos una liberación iónica en el sentido de que pusimos estos materiales, los pusimos en un frasco y con el transcurso del tiempo fuimos tomando muestras y fuimos determinando los principales elementos que intervienen en el proceso de regeneración ósea. Y aquí los tenemos registrados y buscamos también la relación que podía tener esa liberación con el pH local, porque evidentemente si nosotros en el defecto de ese tumor que hemos visto en cadena lo rellenamos de este material y produce una acidez del medio, pues evidentemente el tejido en un medio ácido difícilmente va a crecer, porque entre otras cosas nos cargamos todas las células. El otro ensayo, pues bueno, es un ensayo de dilución del material, aquí simplemente para ver si este material es capaz de disolverse con el paso del tiempo estando sumergido en un líquido.
El otro ensayo que en nuestro caso es prioritario y es el ensayo de bioactividad de ese material y el ensayo de citotoxicidad, es decir, ver si el material este es biocompatible y si este material es capaz de unirse al hueso a través de la hidroxiapatita que se forma en la superficie del material y es capaz de ligar con la hidroxiapatita del hueso. Ya sabemos que, por lo menos los que estén oyéndonos y que sean médicos, que el hueso tiene hidroxiapatita en su fracción mineral, pues esa hidroxiapatita se debe unir químicamente con esta hidroxiapatita que se forma en la superficie del material cuando se mete en un determinado fluido. Vemos las células como se pegan, se adhieren, hay un crecimiento celular superior en el tiempo al control, o sea, perdón, a otro material que es el yeso, que lo hemos utilizado como es el material más utilizado en clínica y lo hemos utilizado de referente, es superior el crecimiento y, bueno, algo inferior evidentemente con el control, pero vamos, esto ya era previsible. Y aquí es un resumen prácticamente de los pasos que hemos dado nosotros y que coinciden bastante con lo que han explicado Amparo y Horacio. El problema clínico, la solución, pues bueno, ante el problema delante del enfermo, del caso clínico en concreto, pues surge una tormenta de ideas, una serie de propuestas de soluciones, y las soluciones más, digamos, más potencialmente útiles, pues hay que pasarlas a través de un registro bibliográfico, introduciendo las palabras claves adecuadas para ver si esta solución que hemos nosotros propuesto aquí, en esta tormenta de ideas, pues ya está referenciada. Si ya aparece en la bibliografía, pues evidentemente se desecha, pero si la solución es innovadora, no aparece en la bibliografía, pues inmediatamente pues desarrollamos en el laboratorio esta idea, obtenemos el producto final y ese producto final, pues evidentemente hay que hacer una prueba de concepto para ver si efectivamente es funcional. Es decir, desarrolla la función para la cual nosotros lo hemos diseñado el producto, ¿no? Aquí en este caso, pues bueno, tendríamos dos vías, que los resultados son negativos, no cumplen la funcionalidad o el papel que nosotros le hemos designado, o bien el resultado es positivo. Y si es favorable, pues aquí es donde viene ya la interrogante, ¿no? Vamos a comprobar si esto es patentable y si es patentable, pues evidentemente, pues si ya está patentado, pues bueno, ya no hay que hacer más nada, vuelta atrás y simplemente nos quedaríamos con una publicación. Pero si no hay patente por medio, pues como todo el mundo vamos a decir aquí, ¿no? Y estamos comentando, ¿no? Al final acabamos en la oficina de la OTRI, donde muy gentilmente nos atienden y tal, y después Amparo, pues bueno, que tiene también una paciencia con nosotros, y bueno, y nos favorece mucho y nos ayuda en el trámite de la patente. Y esto es todo. Si queréis después pues comentar algo, pues aquí estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Luis, por tu aportación. Ahora, en último lugar, tenemos con nosotros al doctor Pedro Alcaraz, IP del Grupo de Investigación OpenRed, que actualmente le han concedido un modelo de utilidad de un aparato de entrenamiento con reducción parcial del peso corporal y también tiene solicitada una patente nacional e internacional, junto con otros investigadores de telecomunicaciones de la UCAN, sobre un método de entrenamiento deportivo y balón medicinal inteligente, cuya experiencia nos va a transmitir a continuación. Adelante, Pedro. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a ser más que breve. Bueno, mis compañeros han expuesto diferentes partes del proceso de patentado de diferentes productos. Luis ha explicado un poco de rasgos del proceso y luego Amparo pues, ha explicado a nivel legal un poco todos los pasos. Yo quiero ir un poco más allá y quiero hablar sobre específicamente un caso concreto, que es el balón medicinal instrumentado que hemos desarrollado en colaboración con el Departamento de Telecomunicaciones y el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo. Y básicamente se basa en el proceso. Muchas veces tenemos ideas, ¿vale? De hecho, pues esta idea surgió de una reunión, voy a poner aquí un pequeño timeline de este proceso, surgió en 2016, a principios de enero, tras una reunión entre Rafael Merendreras y investigadores del Centro de Investigación.
Sin embargo, hasta hoy en día realmente no se le está empezando a ver un poco el fruto. Y aquí veis un poco el timeline, os voy a explicar lo que pasó y por qué quiero pararme en todo esto, porque creo que lo fundamental es que cuando tengáis una idea, lo primero que tenéis que hacer es rápidamente, como ha dicho mi compañero previamente, es ver si existe esa idea en las diferentes páginas web y bases de datos que tenemos para saber si esto está ya registrado. Porque o si no, puede ser que pase el tiempo y se adelanten en esta idea. Tener en cuenta que lo que estamos pensando nosotros ahora, pues probablemente lo esté pensando otra persona en otro lugar del mundo, y si no somos rápidos, probablemente se nos adelanten. Y esto es un poco mi mensaje principal que quiero lanzar. En el momento que penséis que es adora, rápidamente lo primero que tenéis que hacer es ver si realmente está registrado y automáticamente hablar con la OTRI, con la oficina de transferencia, para intentar llevarla a buen puerto lo antes posible. Porque, como digo, os voy a poner un poco el ejemplo este del balón medicinal. Tuvimos esta reunión en enero de 2016. De esta reunión, pues pensamos que lo ideal sería pues empezar a protocolizar y también un poco ver si era posible desarrollarlo. Entonces nos pusimos en contacto con un alumno que iba a hacer un trabajo fin de grado. Este alumno presentó su trabajo fin de grado a finales de 2016, que realmente la verdad que fue bastante rápido y exitoso, con premio incluido, por el Colegio de Telecomunicación, de Ingenieros de Telecomunicación. Y sin embargo, a pesar de que ya nos encontramos con un prototipo bastante sólido, perdimos pues unos 6-7 meses bastante valiosos en este proceso. Realmente, hasta que no pasó un año, no llegamos a redactar la memoria tras muchas reuniones con compañeros pues, del grupo de Teleco, con compañeros nuestros, con la OTRI, etcétera, y no se pudo mandar la patente hasta marzo de 2017. Por lo tanto, desde enero de 2016 hasta marzo de 2017 pasó casi un año y 3 meses, en los cuales un grupo de investigación americano pues, también sacó no un prototipo similar, pero sí un producto bastante parecido, y publicó en YouTube, fijaos la tontería, un vídeo hablando de este producto, no estaba registrado en ningún sitio, etcétera, pero ese vídeo hizo que la agencia pues, española de patentes nos pusiera pegas y el proceso se fue alargando. Por lo tanto, como digo, si desde el primer momento hubiéramos intentado trabajar en esta patente, probablemente quizá este vídeo que fue posterior no hubiera servido para poner trabas en el proceso. Bueno, la suerte que tuvimos fue que, aparte de este producto que fue bastante interesante, conseguimos, como bien ha dicho también mi compañero Luis, conseguimos una financiación por parte de la Fundación Seneca para desarrollar la prueba de concepto, y esto nos sirvió para poder desarrollar un prototipo mucho más estable, mucho más consistente, y también pudimos hacer pruebas de validación de este producto. Pero realmente yo creo, y bueno, ya hablo en representación del grupo de investigación y sobre todo en nombre pues, de Rafa Melendreras y Rafa Berenguer, que son los principales impulsores de esta última fase, pues eso, no fue hasta que llegamos al Spin-On Project, que es una financiación de la UCAM bastante interesante, que está financiando a proyectos de patentes, en este caso, que puedan tener un recorrido a nivel de comercialización. Pues a este punto realmente no ha sido cuando nosotros hemos empezado a caminar en el mundo de la comercialización, porque una patente, como sabéis, pues está muy bien que se registre, pero si no tiene una licencia no tiene mucho sentido. Por eso os recomiendo también, para todos los que se estén iniciando en este mundo, que intentéis desde el primer momento, por supuesto, diseñar esa idea sin necesitar ese prototipo, y sobre todo intentar pensar en esa comercialización, en un estudio de mercado, desarrollo de una posible spin-off. Porque, como digo, si no se le licencia la patente, no tiene mucho sentido. Simplemente a nivel curricular tampoco contaría mucho. Por lo tanto, como digo, intentar buscar proyectos de este tipo, financiación como la que está ofreciendo la UCAM, de spin-on, donde pues, nos están asesorando con expertos en esta materia,
en cómo desarrollar este tipo de spin-off. Como digo, el proceso está bastante avanzado, estamos desarrollando una aplicación orientada hacia la salud para que este balón medicinal se pueda usar en clínicas de fisioterapia para ver procesos de recuperación y también hacia el rendimiento para ver pues eso, el uso de este balón y el método que también se puede patentar para pues eso, desarrollar el rendimiento de potencia en deportes de equipo, baloncesto, fútbol, etcétera, etcétera. Y bueno, y simplemente un poco mi idea es esa, remarcar la importancia de, en primer lugar, desde el primer momento que tengáis la idea, revisar si realmente existe para que automáticamente contactéis con la OTRI y rápidamente registrar la patente. Y tras realizar eso, desde el primer momento también os recomiendo que hagáis un análisis del mercado, que hagáis una propuesta de posicionamiento, propuesta de valor para captar socios y posibles empresas que puedan ayudar en el desarrollo y sobre todo comercialización de este tipo de productos que en muchas ocasiones son bastante caros. Y finalmente, pues eso, montar un modelo de negocio que pueda al final, pues, hacer que esta idea que tuvisteis hace un tiempo sea una realidad y que, a pesar de que hemos sido muy, pues eso, no hemos tenido mucha confianza en el proyecto al principio, sí que estamos viendo que realmente tiene una alta capacidad de poder ser vendido y como digo, pues estamos ya en la última fase de validación con encuestas que hemos realizado a más de 300 usuarios con respuestas bastante interesantes. De esos otros 300 usuarios que han realizado la encuesta, más de unos 80 están muy interesados en adquirir este sistema de balón medicinal. Hablando de la opción de salud, es decir, la clínica de fisioterapia a nivel nacional de 380 han mostrado mucho interés en adquirir el prototipo. Por lo tanto, como digo, intentar desde el primer momento tener claras las fases que tenéis que seguir, pensar tanto en licenciarlo como en patentarlo desde el primer momento y, como digo, pues eso, buscaros un equipo bastante competente, multidisciplinar, interdisciplinar. Pues quiero agradecer a Rafa Melendreras, a Rafa Berenguer, todo el trabajo que han hecho y el impulso que han dado, porque sin el impulso de ellos, sobre todo en esta fase final, sería imposible que tengamos el producto en el estado tan avanzado que lo tenemos. Y por supuesto a Martínez, que fue el alumno que hizo su TFM, es parte también del equipo desde el principio, y Antonio Martínez, que ha sido una incorporación reciente que está trabajando en todo el desarrollo de la parte de marketing y que sin él tampoco sería posible pues un poco el estado de avance del producto. Así que os animo a todos a, si estén interesados en visitar la página web que tenéis aquí, ¿vale? Como digo, todo esto no sería posible sin la ayuda de la OTRI y sin la financiación de la Fundación Seneca y del proyecto de la UCAM de Spinon. Por lo tanto, pues eso, agradecer a todos los actores que han participado en este proceso para que una idea que tuvimos en una reunión informal allá en el 2016, pues sea una realidad que esté a punto de salir al mercado. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Pedro, por compartir con nosotros tu experiencia. A continuación, vamos a dar paso a la mesa redonda, que va a estar formada por estos tres investigadores que nos han contado brevemente su andadura por el mundo de la propiedad industrial. Vamos a tratar que esta última parte de la jornada sea lo más dinámica posible y acortarla un poquito, ya que nos hemos extendido algo más de lo previsto hasta ahora. Entonces lanzaré 3 preguntas, ¿vale? Y los doctores nos irán respondiendo a través de su experiencia personal. La intención es que de las 3 preguntas cada uno responda una. Si queréis, os digo las 3 preguntas y cada uno respondéis la que os sintáis, la que queráis aportar algo. ¿Os parece bien? A ver, en primer lugar, preguntaros cómo os disteis cuenta que los resultados de vuestros proyectos tenían posibilidad de ser patentados.
Si queréis respondo yo, ya que estoy caliente. Bueno, Venga. nosotros realmente cuando tuvimos esa primera reunión concretamente con respecto al balón medicinal con Rafa Melendreras y la gente de Teleco, vimos que a pesar de que cada vez hay muchos más instrumentos o dispositivos en ciencias del deporte instrumentados, pues todavía creo que hay una posibilidad de desarrollo muy grande. Yo creo que en unos años estará casi todo instrumentado en los gimnasios, las pistas de entrenamiento, etcétera. Pero hace unos años, hace 3 4 años, pues aparte de los GPS y algunos acelerómetros, había muy poquito instrumentado. Y pensamos que el balón medicinal, que es un instrumento pues, que se usa en casi todos los deportes de equipo, instrumentado, pues sería muy fácilmente comercializable. Y en este sentido, pues nos tiramos a la piscina. Así que es cierto que la falta de experiencia en este tipo de procesos, pues hizo que se lenteciera todo mucho y quizá ese año y medio que perdimos hizo que pasaran un poquito para la derecha esta empresa americana, hiciera que todo se, pues como digo, pues no tuviera la dimensión que hubiera tenido si hubiéramos empezado desde el principio. Pero sí que en ese momento vimos que el potencial era muy, muy, muy alto y de hecho, pues la realidad es que estamos viendo que así es. Vale. Muchas gracias, Pedro. Ahora cuando terminemos y a todo lo que a todo lo que habéis ido contando, las personas que tengan cualquier duda, pues que os vayan preguntando a vosotros o a los ponentes anteriores. Una segunda pregunta sería, ¿cómo os ha resultado el proceso de solicitud y tramitación de la patente o modelo de utilidad que habéis tramitado? Horacio o Luis, ¿queréis aportar algo? Bueno, yo personalmente el procedimiento es muy... La experiencia, aparte de que es corta, el procedimiento ha sido sumamente fácil. Puesto que prácticamente toda la carga de documentación y toda la carga burocrática y papeleo la habéis llevado vosotros perfectamente. Entonces, bueno, nosotros, concretamente yo he tenido que hacer modificaciones al texto, a la memoria, a las reivindicaciones, etcétera, pero bueno, todo lo que nos han pedido, pues lo hemos dado y ya está, no hemos hecho más cosas. Bueno, hemos hecho nuestra parte, vamos. Aparte, vuestra parte que es la más importante. Nada, pero Muchas bueno, gracias. la experiencia es buena. Vale, me alegro, Luis. Bueno, y una última pregunta, si quieres, Horacio, para ti. En el momento de tener que licenciar la patente, ¿cómo os ha resultado la búsqueda de empresas y cómo han reaccionado las empresas con las que contactabais para ello? Muy bien, pues esta pregunta, muchos se pueden imaginar la respuesta. En el sentido de que, bueno, desde nuestra experiencia personal no es fácil, no es sencillo y voy a intentar explicar por qué. Primero, nosotros somos investigadores, no somos agentes de business development, aunque por otra parte tampoco está mal un poco de cambio de mentalidad en que los científicos, además de ser docentes, además de ser divulgadores, deben tener también un poco de business development para poder o intentar ponerse en la piel de lo que es la empresa, lo que le puede interesar y sobre todo, que es lo que más gusta, intentar hablar el mismo lenguaje que habla la empresa. ¿Vale? Entonces, dicho esto, aquí suponemos que ya tenemos una patente, ya tenemos una patente depositada, hemos llegado ahí y entonces nos interesa pues licenciarla. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es buscar empresas. ¿Cómo se puede buscar empresas? Bueno, pues nosotros también hemos recibido financiación de diversos programas, tanto de H2020 como de la Fundación Seneca, el mismo que comentaba Pedro Mil anteriormente, y eso nos ha ayudado bastante a la hora de reunirnos cara a cara con gran cantidad de empresas para hablar de licencia de patentes y hemos obtenido un feedback bastante interesante que se podía resumir en que es muy complejo conseguir llamar la atención de una empresa. No puedo comentarlo por los detalles, pero me remitiría, por ejemplo, a que en nuestro campo, descubrimiento de fármacos, las posibilidades de éxito para poder intentar o poder comenzar a hablar con alguna empresa es que primero tengas esa patente depositada, obviamente,
licenciarla y que tengas datos potentes que demuestren que tu compuesto está funcionando a nivel in vitro, in vivo y sobre todo lo que nos han preguntado siempre es, vale, tú has demostrado que in vitro tu compuesto funciona, pero tienes algunos datos de un modelo in vivo que sean consistentes. Eso suele ser una cosa que hemos visto bastante común. Luego también, en todos estos intentos que hemos hecho, muchas veces hemos visto como que dos extremos bastante importantes. Uno de ellos sería las grandes compañías farmacéuticas, que es un proceso súper lento y súper desgastante para el cual conviene estar preparado. Es lento en el sentido de que tienes que ir yendo detrás de diferentes puertas hasta que vas hablando con un departamento con el otro y luego puede pasar que después de todos estos periplos te comenten que no, que ya no les interesa por cualquier motivo o por cualquier otra cosa. La realidad es así, entonces desde nuestro punto de vista hay que seguir intentándolo. Y luego otra aproximación totalmente distinta sería, en nuestro campo, no ir a las grandes farmacéuticas, sino ir a empresas que estén más especializadas en el contexto específico en el que tú has obtenido algo. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el contexto del virus del Zika, el éxito fue centrarnos en la búsqueda de empresas que, digamos, trabajaban específicamente en el desarrollo de antivirales. Entonces, bueno, conclusión, mucha persistencia, ver si te va más a empresas más grandes o empresas más específicas por ese contexto y no tirar nunca la toalla. No, pues no tiene muchísimo más. Eso es. Gracias. Vale, muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a ver las preguntas que hemos recibido tanto a través del formulario de inscripción como a través del chat. Y vuelvo a decir a todos los participantes que os pedimos disculpas por extendernos más de lo pensado. ¿Vale? Esta pregunta que hemos recibido en el chat de Sabins Puertas Martín, que es sobre la tramitación, entonces iría enfocada a Luis o a Amparo, y dice: para comenzar la tramitación de una patente se tiene que indicar el porcentaje de participación de cada autor. Me gustaría preguntar cómo se plantea este porcentaje y si existen algunas pautas para guiarse. Vale. Pues contesto a ello. En principio, antes del comienzo, cada uno tiene una parte que está desarrollando como autor. Entonces, normalmente la práctica común es que cuando un grupo participa en una invención, los investigadores o autores suelen ser a partes iguales, salvo que sea uno el que lleva toda la voz cantante del trabajo. Al final es una valoración de la cantidad de trabajo que está aportando cada uno. No hay una norma común. Vale, perfecto, Amparo. Tengo otra pregunta y dice: ¿en qué categoría de propiedad intelectual se pueden considerar los temarios que prepara un profesor para un máster online, por ejemplo? Más concretamente, si ese profesor deja de impartir esa asignatura por cualquier motivo y se encarga otro. Vamos a ver, eso sería propiedad intelectual directamente, porque es la generación de nuestro conocimiento, lo que decíamos, pero que no va a tener una aplicación práctica, con lo cual eso es propiedad intelectual. Por un lado, esa sería la protección. Y luego, la materia, cómo yo desarrollo ese máster, lo que sería el temario pertenecería al titular del máster, pero el contenido, cómo yo lo hago, es propiedad del autor. Es decir, el autor es el que está desarrollando esa determinada materia. Entonces, la contestación es propiedad intelectual y propietario el autor. De acuerdo. ¿Y eso tiene que estar registrado en alguna parte? En principio es recomendable. Lo que pasa que es verdad que los cursos de máster van variando mucho y se van actualizando. Entonces, la propia autoría viene con la simple creación. Normalmente no se suelen proteger. Vale, otra pregunta y es: ¿se puede patentar el proceso de elaboración de un producto? ¿Qué se necesita aportar para ello? En un principio y sin hacer la investigación previa, por el contenido de la materia, sí sería susceptible de protección. Y lo que necesitaríamos sería una explicación en qué consiste ese procedimiento. Es decir, los pasos que tú vas siguiendo y tienes que ir desarrollando
hasta llegar y concluir ese proceso o ese procedimiento. Y sí sería susceptible de patente. ¿Cuáles son los criterios para la protección de apps para smartphone que son resultado de nuestra propia investigación? Como propiedad intelectual también, porque queda dentro de la ley de patentes queda excluido directamente esa materia y se incardinaría dentro de lo que serían programas de software. Entonces las apps se protegen como propiedad intelectual. Vale, casi todas las preguntas van para Amparo, porque tratan de... Dice otra pregunta, si existen asesorías especializadas en este tipo de procesos, aparte de algunas como Clark Modet, que tengan soluciones inmediatas de protección de resultados. Sí, despachos como el nuestro nos dedicamos a eso precisamente, a ir asesorando y respondiendo a todas aquellas dudas que vais teniendo o que van teniendo las empresas. Existen distintas. Y ya está, yo creo que la última pregunta es ¿cómo proteger documentos colgados en Internet? Propiedad intelectual, siempre y cuando ahí tendríamos que diferenciar. Si lo que estamos colgando en Internet, porque tú en Internet puedes colgar cualquier documento. Entonces, si hemos colgado un procedimiento susceptible de patente, tendría por un lado, los derechos son acumulativos, no son excluyentes, con lo cual tú ese procedimiento lo tendrías con tu patente, indicando que es materia protegida mediante patente, y ese contenido que tiene la página web sería propiedad intelectual. Entonces, son dos derechos que serían en este caso juntos, colaborarían juntos los dos derechos. El procedimiento patente y el contenido que alberga la página web propiedad intelectual. Vale, y ya última pregunta que he recibido a través del chat privado, y es que dice, bueno, comentaste en la presentación que el procedimiento de registro de una patente es largo y complejo, de aproximadamente 18 meses. 24 más bien. ¿Cómo, perdón? 24 meses más bien. Vale, entonces pregunta, ¿hay algún procedimiento para acelerar la concesión de patente? Existe el trámite de urgencia, en el que tú puedes ir acortando los procesos. Pero en lugar de 24 meses acortaríamos quizás a 18, porque hay plazos que tienen que estar sí o sí, como es por ejemplo los periodos de publicación de la patente que tienen que estar a disposición del público. Entonces se puede acortar en cuanto a solicitar a un examinador que nos emita el informe sobre el estado de la técnica más rápidamente en el procedimiento de trámite de urgencia. Pero no os tiene que agobiar el tema de lo largo que es el proceso, que son 24 meses, porque a partir de la fecha de la solicitud, vosotros ya podéis empezar a mover la patente, a mover el conocimiento y ponerlo a disposición de terceros para que cuando llegue el momento de la explotación habéis tenido más tiempo de la licencia. Vale, muchas gracias, Amparo. Nada. Vale, para concluir, ¿quisierais dar alguna recomendación o consejo? Bueno, me refiero a los ponentes, a los investigadores, para los investigadores que se están planteando la posibilidad de proteger un resultado de investigación. Yo, en mi opinión, es que primero no cuenten, no publiquen, que guarden la novedad y se dirijan directamente a la oficina de la OTRI a comunicar lo que tienen, para saber si es necesario hacer una investigación previa y luego ir dando los pasos poco a poco. Esa es mi opinión más rápida. Perfecto. Y Horacio, Luis o Pedro, ¿tenéis alguna recomendación o consejo para los investigadores? Que realicen una revisión exhaustiva de lo que están haciendo, porque la bibliografía es abundante y hay que ir recabando información en todas las bases de datos, de la Word, de Science Direct, Clinical Trials, todas. Pero tener la seguridad de que de esa información y de esos datos no están ya publicados. Eso para mí es fundamental, porque puede ser que tú creas que el proceso o el desarrollo es súper novedoso y lo presentes toda la documentación y después de 16 meses y tal, te lo echen los evaluadores para atrás porque te descubren que hay 7 patentes sobre este mismo producto.
efectivamente. Bueno, yo desde nuestra experiencia en el área de ciencias del deporte también aconsejo que se acerquen mucho a la empresa, al entrenador, al entorno deportivo y a las empresas que desarrollan también productos porque ellos siempre tienen muchas ideas y a veces es difícil que sepan encajarlas. Entonces, con nuestra ayuda a veces es mucho más fácil para ellos, pues eso, poder diseñar patentes en una línea correcta. ¿Vale? También recomiendo eso, que una muy alta comunicación con el mundo profesional. Bueno, pues yo creo que por concluir, gracias a todos. Animaros a todos los que os mantenéis todavía activos en el webinar. Animaros a presentar patentes, animaros a comunicarnos todos los resultados de investigación que tenéis. Estamos aquí a vuestra disposición en la oficina de transferencia del Vicerrectorado de Investigación. Esto ha sido una pincelada, bueno, que al final se ha extendido bastante, más de lo que pensábamos, pero que ya sé que es un tema complejo, pero esperamos que al menos tengamos una información básica para empezar y animaros a patentar. Y uno de los objetivos que queremos en la universidad, porque es algo estratégico, queremos potenciar la patentabilidad de nuestros resultados, la protección de nuestros resultados, es que no se quede nada en el tintero. Es decir, por eso he insistido mucho al principio, tanto resultados de investigación de proyectos, trabajos de fin de grado, de fin de máster. Muchas veces os sorprenderíais qué tipo de cosas pensáis que no son patentables y sí que lo son. Y vais a vamos, bueno, me incluyo, pues también soy investigador, vamos a un congreso y hacemos una comunicación un poco válida desde el punto de vista curricular y hemos perdido la oportunidad de tener algo protegido. Repito, estamos a vuestra disposición y ya finalmente agradecer a todos, sobre todo a Amparo, a los 3 investigadores que nos han acompañado. Tienen mucha más experiencia, lo que pasa es que el limitado tiempo que les hemos dejado no han podido contar todo. Ya organizaremos una en un futuro y seguramente profundizaremos más en este ámbito. Pues nada, muchas gracias a todos.